Buenos días y bienvenidos a los vídeos de Aston Dealers. Hoy jueves nos vamos a dedicar a los índices y a las commodities. En cuanto a índices, pues repasaremos Europa, IBEX 35 y DAX y por supuesto los majors de los Estados Unidos. Después de la jornada de ayer, que como se esperaba, pues bueno, dio como resultado la subida de tipos de interés en Estados Unidos y como ocurre siempre en los mercados, ahora la pregunta es cuándo vendrá la próxima subida. Es decir, bueno, según circunstancias del mercado y cómo se comportaron los índices, en su mayor parte esa subida estaba descontada, pero de todas formas ha tenido sus consecuencias como repasaremos ahora a continuación. Si les parece, vamos a empezar con España. Cuando grabamos este vídeo está a punto, a apenas unos minutos para la apertura. Y el día de hoy, tanto en España como en Alemania, que ahora veremos, pues va a ser el día de testar los soportes tras la subida de tipos de interés de la Fed. Así de claro. Aquí tenemos en 9.460, están cotizando los futuros porque la apertura todavía faltan unos minutos, repetimos, para la apertura oficial. Estamos a punto de iniciar la subasta de inicio y el triángulo que ven en sus imágenes con un momentum disparado, lo que quiere decir que evidentemente hay dinero y va a haber movimiento en el índice español, en el IBEX 35, y los 9.450 puntos pues que se antojan muy importantes porque la pérdida de los 9.400 puntos, viéndolo el chart, ahora pasamos a verlo un momento, en semana, pues significa acercarnos hacia los 9.200 y pico, 9.300. A partir de aquí es ya la zona peligrosa para ir bajando hacia los 9.000 y después quién sabe. Evidentemente no vamos a adelantar acontecimientos basándonos única y exclusivamente en análisis técnico. Repetimos, es un día de testar soportes. Por lo tanto, todo aquel que quiera operar, que quiera hacer trading en los horizontes temporales cortos, pues entre 9.455, 9.450 puntos, esa es va a ser su zona de trading a buen seguro. En cuanto, bueno, lo único, recalcar también que desde la semana pasada, que los futuros impulsaron al BBVA y Banco de Santander y con ello también al índice español, pues venimos en bajada tras bajada, como pueden ver aquí en el chart diario. Hoy también es el día para ver el mercado cómo digiere la noticia del cambio de presidente en el BBVA, que va a ocuparlo una persona que hasta ahora era consejero delegado, es decir, es un cambio, no es un cambio abrupto, pero sí que es verdad que se produce unos meses antes de lo que estaba previsto. Como ya saben, dada la ponderación de la banca española, si la banca española y especialmente y primordialmente BBVA y Santander no ayudan, pues el IBEX a duras penas mantendrá el soporte. En cuanto a Alemania, pues prácticamente más de lo mismo. El día de ayer también es un día, como ven, para testar soportes. Los 12.000, aproximadamente sobre los 12.300 puntos estaría el soporte, que queda más o menos entre la media de 9 sesiones y la media de 14 sesiones. Las tienen ustedes aquí señaladas con un trazo rojo y un trazo verde respectivamente. Ese es el soporte a testar, también con un momentum muy acelerado y con las noticias, pues la verdad que bastante pésimas de ayer sobre el sector de la automoción europea, que evidentemente eso afecta también a España y afecta, por supuesto, a Alemania, dada la cartera, la importante cartera de automoción que tiene el DAX alemán, el índice bursátil alemán. Vamos a repasar, por tener una idea, aunque tampoco lo vamos a tener muy claro, por lo menos de momento, está a punto de empezar la sesión en Frankfurt también, por supuesto, la cuestión de la volatilidad. Aquí tienen el chart de volatilidad diario del DAX, del índice alemán. Aquí donde ven que hemos colocado esta banderita verde como señal, es donde empezaría la volatilidad a día de hoy, sobre los 13 puntos, 13,84, casi 14 puntos. Sigue y continúa bastante por debajo de la línea de la media móvil de 200 sesiones, que la tienen ahí señalada, con lo cual eso es una buena perspectiva para los alcistas, o por lo menos para los que se planteen una sesión en lateral, ¿de acuerdo? Pero bueno, no podemos adelantar acontecimientos porque, repetimos, después de la semana pasada con el vencimiento de futuros y la noticia de impacto del día de ayer,
aunque fuera esperada, de la subida de tipos, pues de hecho, aunque estemos a jueves, es como si comenzásemos ahora la semana bursátil prácticamente de cero. En el caso del eurodólar, pues continúa 1,17 y todo va a depender, como siempre, porque es el que manda en el mercado, del índice dólar, que pasamos a repasarlo un momento, porque luego lo vamos a necesitar para hablar del petróleo. Aquí tienen el índice dólar después en el chart diario, después de la sesión de ayer, de la subida de tipos de interés. Como es lógico, pues el índice dólar se aprecia en ese triángulo que rompe alcista, y ahora se enfrenta, pues como hace ya unas cuantas semanas, a la resistencia de 94, que parece estar testándola, pero todavía no consolidada. Tiene que romper también la resistencia de la media móvil de 14 sesiones y veremos qué es lo que ocurre. Lo que va a ser definitivo en este índice dólar para el comportamiento del barril de petróleo, que veremos ahora para finalizar el vídeo. Es decir, la subida del barril del petróleo va a depender muchísimo de si el dólar empieza a apreciarse, empieza a recuperar después de la bajada a los días previos a la subida de tipos, porque como saben, pues existe una correlación inversa entre fortaleza de dólar y precio de las commodities. Antes de pasar al barril de petróleo, al barril de Brent, por supuesto, bueno, repasamos en los mismos casos de los Majors Index, sobre todo especialmente pues, los que tienen más industriales y bancas, es decir, Dow Jones, que tienen en sus pantallas el chart diario. Lo mismo, con un soporte en 26.400 puntos, es decir, los soportes tanto de Dow Jones como de S&P 500 en máximos históricos, están bastante garantizados, es decir, no tiene por qué haber un problema añadido a eso. Y aquí tienen el S&P 500 también, un comportamiento también bastante errático en el día de ayer, que acabó con un doji. Bueno, pues como siempre, la actualidad centrada en las declaraciones de Donald Trump, en la guerra comercial y demás, que eso es lo que de hecho influye, dispara o contiene la volatilidad durante todos estos días. Por lo tanto, a la sesión de hoy, que todavía falta mucho tiempo, a las 3:30 hora española para que abra Wall Street, pues habrá que ver el impacto, cómo impactaron las noticias de ayer de Donald Trump con enfrentamiento abierto con Irán. Eso lo vamos a ver ahora, parte de ese impacto lo vamos a ver ahora en el comportamiento del barril de Brent, del barril de petróleo, y también a las declaraciones de Jerome Powell, del presidente de la Fed, que habló clarísimamente pues, que se acaba la época de dinero fácil. Es decir, las compras masivas de bonos por parte de la Fed van acabando desde hace tiempo, porque su política restrictiva respecto al dólar está en marcha hace mucho más tiempo que la del Banco Central Europeo, pero con las declaraciones de ayer pues viene a decir bueno, que ya no tiene sentido la política de estímulos en renta fija y bonos corporativos y nacionales por parte de la Fed. Bueno, esas declaraciones también pues las tendrá que digerir el mercado en el día de hoy, que también va a ser un día de impasse, porque al día siguiente de la subida de tipos siempre es un día bueno, es como si empezara la semana, en lugar de empezar el lunes que viene, como si empezara hoy jueves. Acabamos ya este repaso con el barril de petróleo, con el Brent. Como les decíamos, por supuesto, alcista sí o sí, aquí tienen las barras del histograma clarísimamente alcistas por parte del MACD, una buena lectura de momentum y por encima no de los 80, sino de los $81. Es decir, una de las cosas de aquí a final de semana que vamos a poder ver es saber si el mercado es capaz de consolidar un barril un soporte en el entorno de los $80 aproximadamente, incluso más de 80, en 80, $50 barril. Sería una consolidación pues bastante preocupante también para los Estados Unidos, al que también afecta la subida del petróleo, pero especialmente para Europa. Es decir, una subida tan sostenida en el tiempo del barril del petróleo, un soporte en 80,49. Le recordamos que ahora la cotización está a 81,62 y subiendo, pues realmente para los datos de la inflación es muy preocupante. Repetimos, también para Estados Unidos, pero sobre todo especialmente para la Unión Europea y de forma concreta para España, cuyo el precio del barril es siempre
uno de los detonantes para la inflación en nuestro país. Con lo cual ya veremos de sostenerse esta situación y estos soportes con precios tan altos del barril, veremos a ver si el Banco Central Europeo a medio plazo es capaz de mantener esa política de no subir tipos hasta el verano que viene. Por último, para finalizar, pues recordarles lo mismo que decíamos, la subida de este barril de petróleo, que además ha coincidido con una semana en la que las reservas de crudo han subido y aún así el barril sigue subiendo. Evidentemente, de fondo tenemos pues, el conflicto con Irán de Estados Unidos, el conflicto con Irán de Arabia Saudita, todo eso pues, preocupa bastante. La clave, y acabamos con esto, y aquí tienen el chart diario otra vez, del índice dólar. Si el índice dólar consolida esta ruptura de resistencia en 94,17, que ya está cotizando en estos momentos, pues probablemente haya cierta relajación en circunstancias normales, a apreciación o subida del dólar, tendría que haber una cierta relajación en la subida del barril, pero no obstante, como les decíamos, el soporte del barril, salvo circunstancias especiales, va a quedar muy alto y muy apreciado. Muchas gracias, buenos días.